10:26. Dejo constancia que están los mismos intervinientes, solamente un receso muy corto, ¿no es cierto? Así que el tribunal va a dar a conocer su decisión. Disculpe la demora, un poco el internet está un poco lento y quería tener las leyes para visualizarla y ser más precisa en los argumentos que voy a dar. Bueno, se presentaron dos reposiciones, ¿no es cierto?, por parte de la Defensoría de la Niñez y por parte de la Defensoría Penal Pública. Respecto a las resoluciones que admitieron a tramitación, 3 querellas: la querella del Servicio Nacional de Menores, la querella de la Intendencia Regional y también la querella presentada por la ilustrísima Municipalidad de Villa Alemana. Lo primero, que efectivamente, tal como se refirió en la audiencia, debemos tener en cuenta al resolver lo dispuesto en el artículo 111 en cuanto plantea quiénes pueden ser querellantes, más allá si el delito es de acción penal pública. Está claro en el inciso tercero que los órganos y servicios públicos solamente pueden interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas le otorguen expresamente las potestades correspondientes, y ese es el marco de acción que se debe tener en cuenta, un marco legislativo que debemos tener en cuenta al resolver. Por un lado, respecto del CENAME y dando cuenta de las argumentaciones de los intervinientes, hay que considerar que en el decreto ley 2465 se establece el contexto que debe regir las acciones del CENAME y en el fondo cuáles son la misión y los objetivos que debe tener, y entre ellos establece en algunos casos la posibilidad de presentar querella, y el contexto especialmente de accionar del CENAME está dado por su artículo segundo, en lo cual establece, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones en las cuales tiene que intervenir, que se refiere a los niños, niñas, adolescentes vulnerados en sus derechos por falta de una familia o por acciones o omisiones de los padres o las personas que tengan su cuidado personal, inhabilitación transitoria o permanente de estas personas, por la propia conducta de los niños cuando éste ponga en riesgo su peligro o integridad física, a los adolescentes que han cometido una infracción a la ley penal y están sujetos a una medida privativa o no privativa de libertad decretada por el tribunal competente, y además a todos los niños, niñas y adolescentes en relación con la prevención de situaciones de vulneración de derechos. La verdad que en una prima fase, habiendo esta revisión, la situación de la menor que nos convoca como víctima de este delito no parece ajustarse a ninguno de esos elementos, puesto que si bien estaba sujeta a un programa de orden proteccional, lo cierto que por un lado el delito no es cometido en ningún contexto proteccional, y además teniendo en consideración que efectivamente al momento de ocurrencia de los hechos, la verdad que la menor no se encontraba asistiendo al programa, y por lo tanto inclusive es el juzgado de familia quien debe referir al centro la información relativa a cuál era el paradero de la menor, dado que en definitiva, si bien formalmente era parte de un programa, la información que tiene este magistrado, que la menor no participó activamente del programa de forma alguna. Además, el artículo 17 establece que algunas establece que respecto de ciertas acciones de asistencia o protección que afectan a los menores que señala esta ley, el Servicio Nacional de Menores deberá denunciar tales hechos, pero eso dice relación más bien también con las actuaciones propias de un juzgado de familia y en un ámbito más bien proteccional. El tribunal también tiene en cuenta al resolver que el CENAME plantea como fundamento de su intervención normativa internacional relativa a la Convención de Derechos del Niño y a la obligación de Chile como Estado que ha ratificado dicha convención para propender en cuanto a la promoción de los derechos del niño, la prevención de situaciones de vulneración de los mismos. Pero lo cierto es que el organismo especializado al día de hoy para presentar querella y asumir la representación de los derechos de un niño es la Defensoría de la Niñez. Por lo tanto, esto es importante porque la jurisprudencia que podemos encontrar de años anteriores no recoge la situación institucional que tenemos en este momento respecto a que hay un organismo inclusive de mayor especialización que representa los derechos del niño.
como ya lo señalé también, este delito no está cometido en un contexto residencial o dentro del desarrollo de algún programa proteccional del Sename. Y en definitiva, creo que si bien hay una normativa general que podría establecer algún derecho para querellarse, no encuentro alguna norma específica que habilite al Sename en este caso para querellarse a nombre de la menor. A mayor abundamiento, y recojo el planteamiento también del querellante Patricio Olivar en este sentido, hay que tener en cuenta que muchas veces el Sename se hace parte, de alguna manera, dándole un respaldo jurídico a la acción de familiares y de otras personas que sí tienen legitimidad activa para participar en la causa. Cuestión distinta acá cuando hay familiares directos de la menor afectada que están presentando querella. Por lo tanto, esta magistrada acoge la reposición planteada por la Defensoría de la Niñez y por la Defensoría y, en definitiva, declara inadmisible la querella interpuesta por el Servicio Nacional de Menores. Respecto de la situación de la ilustrísima Municipalidad de Villa Alemana, también el tribunal va a resolver teniendo en cuenta que en definitiva la ley orgánica de la municipalidad plantea, ¿no es cierto?, en su artículo 28 algunas atribuciones respecto a prestar asesoría jurídica, ¿no es cierto?, al alcalde, al consejo, y establece algunos presupuestos genéricos en los cuales es posible, en representación de la comunidad, y cuando el alcalde lo determine, hacerse parte. Pero la verdad que más allá también de la obligación de denunciar ciertos delitos y crímenes que efectivamente está establecido en varias normativas legales, creo que esta obligación de denunciar no se traduce en este caso en el derecho de presentar querella. No estimo que hay una norma concreta que habilite a la municipalidad para, en este caso, asumir la representación de los intereses de la persona que ha sido afectada con estos hechos. En definitiva, creo que el artículo 28 más bien se refiere a la defensa de ciertos intereses comunitarios, y revisada la normativa de la Ley Orgánica de Municipalidades, también puedo advertir que el alcalde, ¿no es cierto?, tiene derecho, ¿no es cierto?, a presentar querella en muchas situaciones en las cuales los crímenes o simples delitos se producen a partir de situaciones que se desarrollan de acuerdo a la actividad que se desarrolla. Por ejemplo, una malversación de caudales públicos o de alguna actividad delictiva realizada por algún funcionario, por ejemplo, al interior de la municipalidad, cuestión que no ocurre en la especie. En definitiva, como ya señalé, y hay que tener en cuenta también acá, que tanto los intereses familiares como los intereses colectivos están representados por otras instituciones respecto de las cuales las leyes orgánicas sí establecen en forma específica su derecho a presentar querella. Es que estimo que aquí hay una falta de legitimidad activa y acojo la reposición planteada por la Defensoría de la Niñez y también por la Defensoría Penal Pública, y en definitiva declaro inadmisible la querella interpuesta por la ilustrísima Municipalidad de Villa Alemana. Finalmente, respecto de la Intendencia Regional, hay que tener en cuenta que la normativa que se ha hecho referencia para fundar su participación como querellante en esta causa dice relación con la ley orgánica establecida en la ley 19.175, especialmente en su artículo 2, letra H, establece que el intendente, en calidad de representante del presidente de la República, tiene, entre otras funciones, la posibilidad de efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales conforme a las disposiciones legales pertinentes. Es decir, hay una norma amplia que establece la posibilidad del intendente de presentar este tipo de hacer este tipo de presentaciones, perdón. Y en la misma ley orgánica, en
en su artículo 3A, en su letra B, establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de presentar querella en ciertos casos específicos, especialmente, y hace un análisis, la norma es bastante clara respecto a ciertos delitos, entre los cuales se encuentra el delito de homicidio, especialmente dice el 3AB, en aquellos casos que se genera en la población un temor a ser víctima de delitos de la misma especie. La verdad que no puedo dejar de mencionar que este es un delito bastante especial, ¿no es cierto?, cometido por una persona que tiene ciertos antecedentes, además anteriores, que son conocidos por la comunidad, que al momento de la desaparición de la menor, la verdad que se generó una alarma pública y un temor en la comunidad respecto de qué es lo que había ocurrido, incluso más que o no, a ver, para ser bien preciso, la comunidad se emprende una búsqueda, ¿no es cierto?, de la menor y manifiesta su preocupación, su angustia por la desaparición de la misma, sumado a la conmoción pública que ha causado, ¿no es cierto?, la desaparición y el posterior hallazgo, lamentablemente fallecida esta menor, lleva al tribunal a establecer que el decreto con fuerza de ley 7.912 en su artículo 3A-B sí faculta en forma específica a presentar querella, porque como ya señalé, creo que en este caso se cumplen los requisitos establecidos en, en dicho cuerpo legal, se cumplen con los requisitos del 111 y por lo tanto en ese punto el tribunal rechaza la reposición interpuesta por la Defensoría de la Niñez y por la Defensoría Penal Pública. Muy bien, vamos a continuar la audiencia, por supuesto, respecto a de los intervinientes respecto a los cuales declaré inadmisible la querella, no podrán participar del debate que se va a realizar a continuación. Muy bien, si no hay nada más que Señoría, resolver perdón, previamente. ¿eso implica que ¿Sí? deben retirarse de la audiencia o porque entiendo que no pueden acceder a los antecedentes propios de la investigación, que son los que se van a vertir en la misma, entonces al no ser interviniente? Sí, les voy a pedir que se retiren porque efectivamente, si bien la transmisión va a ser pública y una parte de los antecedentes que vamos a realizar en forma privada, pido entonces el retiro entonces de la misma. Quiero saber si hay alguna petición previa, además adicional, antes de que doy la palabra a la Fiscalía para formalizar. Sí, señoría, yo tengo dos peticiones previas. La primera, voy a esperar que salgan de la pantalla las quería declarar inadmisibles. Señoría. Sí. Le pido a don Roberto Vázquez que pueda salir, si bien la información en todo caso es pública y ustedes tendrán derecho a los recursos correspondientes, entiendo que en esta audiencia al menos ya no podrían participar. Entiendo, su señoría. Nos reservamos el derecho correspondiente a recurrir. Muy bien. Muy bien, ahora sí, don Dagoberto. Sí, todavía. Solo ha apagado la cámara el señor Vázquez, no ha salido. Sí, el administrador. Sí, le pido ahí que sale, ahora ahí sale, sí, ahí sale, ahora sí. Ahora sí. Sí, la primera petición es la siguiente, señoría. Voy a solicitar que, atendido que se ha declarado admisible la querella del señor intendente regional en su calidad de parte, y en esa calidad además, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.120, que establece la comparecencia en juicio, y él ha designado correctamente a dos abogados para efecto de su representación, y lo dispuesto en el artículo segundo de dicha norma, es que voy a solicitar que solo estén presentes en esta audiencia virtual los abogados a quien él le ha dado poder y patrocinio para efecto de que lo representan, toda vez que la norma del artículo segundo de la ley 18.120 se expresa en cuanto a que ninguna persona puede establecer o participar personalmente, salvo cuando la ley lo exija, esa intervención personal de la parte, o bien cuando el tribunal A ver, sí, don lo Dagoberto puede establezca. ser más preciso para evitar algún error. ¿Alguno de los abogados que está presente en esta audiencia no tiene patrocinio y poder, según lo que usted señala? No. Lo que estoy pidiendo es que acá se ha presentado una querella por el intendente de la región de Valparaíso, el señor Sí. Jorge Martínez.
él le ha dado patrocinio, de conformidad a la ley 18.120, a 2 abogados. Lo que yo digo es que en esta audiencia deben intervenir y estar presentes virtualmente en la audiencia solamente los abogados y no el intendente regional, porque no corresponde. Esta es una audiencia técnica, donde él ya ha delegado o ha patrocinado, o ha dado el patrocinio a representantes que tienen las facultades para comparecer en la audiencia, para que ellos efectivamente hagan las alegaciones que el mandante le ha encargado. Por lo tanto, no corresponde que el señor esté presente virtualmente a través de su imagen en esta audiencia virtual. Ya lo entendí. Y el otro planteamiento que va a hacer, si lo puede solamente enunciar. Tiene que ver con la publicidad, su señoría. Entonces, por eso que dije 2, pero lo voy a plantear después de que resuelva esto. Muy bien. Primeramente, a los abogados de la Intendencia, ¿quieren señalar algo al respecto? Señoría, evidentemente no oponemos al planteamiento del señor defensor. Entendemos que el señor intendente, dio mandato a los letrados que están presentes en esta audiencia para poder comparecer, y en ese sentido, nosotros en calidad de letrado haremos las intervenciones correspondientes, pero el señor intendente es la persona que en definitiva nos da el poder y tiene toda la facultad de comparecer en la audiencia e intervenir y resguardarlo sin vulnerar los derechos de publicidad de la audiencia, señoría. Entonces, en tal sentido, entendemos que la presencia del señor intendente no tiene relación con el desarrollo de la audiencia, ni vulnera la publicidad, ni los temas que se van a tratar en la misma. Muy bien, doña Patricia Muñoz. Nos adherimos a la petición formulada por el Defensor Penal Público, su señoría, particularmente considerando el carácter de autoridad política que ejerce el señor intendente y la manifestación incluso con la chaquetilla como si fuera un acto propio de su competencia política y no una audiencia en un tribunal que tiene por finalidad otra cosa, estando debidamente representado por los abogados y conforme la exigencia procesal planteada por la Defensoría, solicitamos que se acoja la petición de la Defensoría Penal Pública. Muy bien, don Patricio Olivares. Su señoría, básicamente comparto los argumentos del señor abogado de la Intendencia Regional, por cuanto estamos en manifestación de que tiene la calidad de querellante el señor Intendente. En segundo lugar, si estuviéramos hoy día en las dependencias de vuestro tribunal, su señoría, lo más probable es que el señor Intendente estuviera sentado dentro de las dependencias del tribunal y esto no sería objeto de discusión. A mayor abundamiento, mi representado también podría estar compartiendo esta audiencia, porque tiene la calidad de querellante, o sea, es un derecho de poder presenciar, y obviamente sumado a los motivos de publicidad de principios rectores del derecho penal y sobre todo de las audiencias que nosotros estamos siendo parte. El colega ha dejado en claro que si bien es cierto, se han designado abogados, las intervenciones las tienen que realizar ellos, por lo tanto estamos claros, y como usted lo dijo en la primera audiencia que tuvimos en este proceso, todos somos abogados, todos tenemos conocimiento de las reglas, por lo tanto yo no veo impedimento y no veo en qué podría restar o disminuir la participación del señor Durán aquí presente, y obviamente le está detentando el cargo público como lo hace también el señor defensor y los demás intervinientes que son funcionarios públicos, por lo tanto creo que obviamente dejo a criterio vuestro la resolución, pero es mi argumentación y no la postura que tengo como creyente. Muy bien, la Fiscalía. Es que se quieren pronunciar, obviamente. Sí, no, gracias, señoría. Vamos a dejar la decisión a criterio de vuestra señoría. Muy bien, el tribunal va a resolver como Magistrado, sí, disculpe que la interrumpa, sí, pero quiero hacer una corrección respecto a la intervención del señor Patricio Olivares, porque me parece que es importante para la resolución. Pero brevemente, porque... Muy breve, y tiene relación con lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal, donde efectivamente su mandante, él efectivamente puede estar presente en la audiencia por una razón muy especial. Él es víctima y además tiene derecho a ser oída por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en la letra E del artículo 109. Cuestión distinta al querellante, órgano público que no tiene la calidad de víctima y tampoco tiene derecho personalmente el intendente a ser oído por el tribunal. Esa es la precisión que quiero hacer. ¿Hablado, señoría? Sí, brevemente, porque creo que está bastante clara la situación, don Patricio.
Creo que la pregunta del tribunal debería ser si va a emitir pronunciamiento. De hecho, al señor solamente lo he escuchado individualizarse. No lo he escuchado litigar, no ha interrumpido la audiencia, no Sí. ha hecho el trabajo. Ok. Bueno, a ver, es un punto muy pequeño, así que no es necesario hacer una réplica de todos los intervinientes. Y el tribunal va a resolver teniendo en cuenta primeramente que si esta audiencia se realizara hoy día, nos encontramos en una situación de normalidad sin pandemia, se realizaría en dependencia del juzgado de garantía y alemana, y en esa audiencia podrían estar presentemente no solamente el padre de la menor u otros familiares, sino además el intendente, y esa audiencia sería de carácter, en definitiva, el tribunal no podría coartar el derecho del querellante a estar presente en el desarrollo de la misma. Por tanto, teniendo en cuenta el principio de publicidad, teniendo en cuenta que sí es un interviniente válido en la causa, porque ya está magistrado, resolvió la reposición, entiendo que no hay normativa alguna que avale la posición de la defensa, puesto que, en definitiva, respecto al orden de la audiencia, esta magistrado no le ha dado la palabra al intendente, porque está debidamente representado, y no advierto, en definitiva, que hay alguna norma que haga incompatible la presencia del intendente durante el desarrollo de la audiencia. Don Dagoberto Pastén, ¿va a haber alguna petición previa adicional? Magistrado, por parte de la Defensoría Penal Pública, en este caso. Espérate, Matías, espérate. Sí, Matías, yo les pido, sí, por favor, orden para que... No, sí. Lo que pasa es que Matías se adelantó a la petición, a la segunda petición que yo tengo que hacer. Que la adelanté también. Don Patricio, a ver, les pido que guarden el orden porque la Defensoría tenía 2 peticiones previas, la idea es que vayamos avanzando, porque quiero despejar el tema para que podamos llegar a la formalización. Es muy importante lo que le quiero solicitar. Sí. Porque obviamente si hay una audiencia que va a ser de carácter más o menos larga en el tiempo, no sabemos cuántos son los argumentos que va a escribir la señora fiscal, así como usted le pidió a los señores creyentes que definieran quién iba a ser el voz mandante de la audiencia, que lo haga también con la Defensoría Penal Pública, porque acabamos de ver una falta de los defensores. O sea, creo que por un poco de respeto a los intervinientes y el tiempo suyo, el tiempo nuestro y también las personas que estamos en efectivamente, don Patricio, voy a recalcar de nuevo a la Defensoría Penal Pública y a los organismos que tienen más de un abogado, que la idea en que forma previa, ¿no es cierto?, se designen internamente cuál es el que va a presentar los argumentos para evitar duplicidad, ¿no es cierto?, también de las argumentaciones. Y en aras del tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos para resolver este asunto. Don Dagoberto Pastén. Gracias, magistrado. Le pido disculpas a los intervinientes por la interrupción y la falta de coordinación nuestra previamente, no fue nuestra intención. Y la segunda petición que adelanté recién dice relación con la publicidad de la audiencia que viene de ahora en más, que es la audiencia de formalización. Yo lo que voy a solicitar, su señoría, es que todo el debate referido a el fundamento o a la petición del Ministerio Público de medidas cautelares y los fundamentos en que sustenta esta petición no sea transmitida por el canal del Poder Judicial. Toda la audiencia referida a como digo, la petición de medidas cautelares y los fundamentos de esa petición hasta ir reanudándola hasta la resolución del tribunal en aquella parte que se refiera específicamente a si accede a la medida cautelar que se va a solicitar y al plazo de investigación que se va a fijar. ¿Por qué hago esta petición? Acá hay que distinguir, su señoría, y es una distinción que se ha olvidado desde los inicios de la reforma procesal penal respecto, por una parte, a la publicidad del proceso y por otra, al derecho a la libertad de información. Son dos principios diversos y que actúan y tienen consecuencias diversas también. La publicidad del proceso es una de las garantías esenciales y que se tuvo en vista al momento de la reforma al proceso penal. Como sabemos, esa publicidad dice relación con el derecho de los intervinientes, sobre todo, en definitiva, del acusado, de conocer los antecedentes en los cuales se funda la imputación. Como sabemos, en el sistema antiguo, el sumario era secreto y por lo tanto no se tenía conocimiento de la actividad de la investigación, sino que una vez transcurrido toda la etapa de sumario y casi llegando a la etapa de plenario.
la gran innovación y el gran cambio que implicó la reforma procesal penal fue justamente la publicidad del proceso para los intervinientes. Eso se manifiesta además en una norma procesal clara, que es el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece como principio que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias a su cargo de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. Es el imputado el que tiene derecho a la publicidad de esa investigación, pero no terceros ajenos al procedimiento. Aquí estamos hablando de terceros ajenos al procedimiento, que está constituido por el universo de la ciudadanía. Y excediendo, porque está transmitiéndose vía internet esta formulación de cargo. Le pido a la defensa poder acotar las argumentaciones, por favor. Es que tiene que, Sí. Me disculpa, señoría, pero esto es una argumentación que tiene un sustento. Es que si no le hubiese dado un tiempo previamente, pensé que iba a ser más corta su argumentación. No, disculpe. ¿Entiende? Porque claro, porque discutimos la admisibilidad de las querellas en más o menos 10 minutos, entonces, si vamos a hacer otro tipo de peticiones, bueno, voy a tener que darles tiempo, entonces, le pido por eso ir acotando Sí, voy a hacer lo más preciso posible, pero tengo que fundarlo normativamente, si no, no se entendería la petición que estoy haciendo. El principio es que el imputado y los intervinientes tienen derecho a acceso a las actividades de la investigación fiscal y policial. Para los terceros, estas actividades son secretas. Tanto así que en el inciso final de esa norma se establece una obligación para los funcionarios que participaron en esta investigación y las demás personas que por cualquier motivo tomen conocimiento de estas actuaciones, de guardar secretos respecto de ellas. Entonces, esta publicidad previa en esta etapa preliminar de la audiencia está lo suficientemente acotada y además se demuestra con las etapas posteriores del procedimiento ordinario. Efectivamente, el Código Procesal Penal establece como garantía principal y en el artículo 1 del Código el derecho a un juicio previo, oral, público, contradictorio, etcétera. Público, oral, público. Esa exigencia de publicidad está dada para el juicio oral, cuando ya se ha determinado durante la fase previa si el Ministerio Público va a tomar alguna decisión respecto de la acusación u otra de las salidas que se establecen en el sistema. Cuando se pasa la causa a una etapa de juicio oral, que es un juicio oral público, incluso el Tribunal Oral en lo Penal tiene facultades, de acuerdo al artículo 289, para restringir esta publicidad. Y están las normas por las cuales se establece esta restricción. Tanto así que en la etapa de juicio oral hay una prohibición expresa en el artículo 334 de que nada de lo que se realizó en la etapa previa que corresponden a registros y documentos que den cuenta de diligencias policiales o actuaciones policiales puedan ser incorporadas en la etapa de juicio. Eso es una restricción también a la publicidad. Entonces, lo que quiero decir, la audiencia del día de hoy, que corresponde a una comunicación de cargos por parte del Ministerio Público al imputado ante el juez de garantía, se funda esencialmente, porque no puede ser de otra manera, en actividades policiales. Esas actividades policiales no pueden ser objeto de escrutinio público y de conocimiento por parte de la ciudadanía en general, porque acá hay afectación incluso a las bases mismas del sistema democrático. Acá hay principios que inspiran el proceso penal y que se ven suficientemente amenazados cuando, y le doy un ejemplo concreto, cuando los medios de comunicación, más allá de informar acerca de lo que pasa en una audiencia, interpretan lo que pasa y por lo tanto establecen ciertas opiniones respecto de lo que está ocurriendo en la audiencia. Y el ejemplo concreto es lo que ocurrió el día viernes. Nosotros solicitamos a su señoría, de acuerdo a la ley de derecho y deberes del paciente, que solicitara la ficha clínica del imputado. ¿Por qué? Porque nos dio una información respecto de medicamento y tratamiento en un nosocomio concreto. Espérese. Entonces, la información que sale en los medios de comunicación, incluso juristas connotados de esta región, se dan cuenta o opinan respecto a una hipótesis falsa, indica que nosotros estaríamos sosteniendo la inimputabilidad del imputado con el afán, en definitiva, según los propios medios de comunicación, de obtener su impunidad.
lo cual es absolutamente falso y está en contra de todos nuestros principios como Defensoría Penal Pública. Lo que nosotros hicimos fue, atendida la situación que estamos Muy bien, pero don ventilando. Dagoberto, es que le pido que sea más preciso porque estamos solamente tratando Es una que cuestión previa, no una cuestión de fondo. estoy dando un ejemplo de cómo se tergiversa la información y por lo tanto es necesario, en virtud de estos principios de publicidad, que son un límite a la libertad de información y que están expresamente consagrados en el Código Procesal Penal, que todo lo que se ventile por parte del Ministerio Público, que den cuenta de diligencia e investigación, no sean expuestos de manera pública a través de este canal vía streaming. Esa es la solicitud del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública. Muy bien. Voy a dar traslado a la Fiscalía primeramente. Gracias, su señoría. En primer término, lo que va a sostener la Fiscalía es que esta solicitud que está haciendo la defensa del imputado ya fue resuelta a primera hora de la mañana al inicio de esta audiencia por vuestra señoría. Efectivamente, allí se estableció un límite al cual deberemos ajustarnos todos los intervinientes en el sentido de, al momento de entregar información que eventualmente pudiese afectar la honra, la intimidad de tanto la víctima como las personas más allegadas a su entorno familiar, pues advertiremos esa situación y entonces la señal será suspendida, de modo tal de poder entrar en esas exhibiciones documentales o argumentaciones que digan relación con aquella situación. En segundo término, su señoría, es evidente esta descripción que hace la defensa acerca del principio de publicidad, dando cuenta de para qué objeto debemos aplicarla y en qué situación no debemos hacerlo. Lo cierto es que el principio de publicidad rige, como otros, de modo fundamental, las diligencias y las actuaciones que tienen lugar en el marco del proceso penal. Y es la audiencia de formalización el acto que por excelencia comunica al imputado los hechos precisos respecto de los cuales se está iniciando esa investigación. Y debe hacerse aquello en una audiencia pública, de modo tal que también debe permitirse fundar ante vuestras señorías, en este contexto de publicidad, los antecedentes que fundan aquellos hechos que vamos a imputar. Las afirmaciones que realiza la defensa en torno eventualmente a esta expectación mediática deben ser mantenidas a raya en ese sentido. Es decir, debemos lidiar con esas circunstancias sin dejar de hacer el trabajo que estamos llamados a hacer todos los intervinientes en este caso. Y por lo tanto, aún más, y teniendo como base aquella argumentación de la defensa, podremos decir que precisamente el objetivo de la audiencia es que también haya una comunicación o una transmisión de información certera y objetiva, por una parte a los intervinientes, a vuestra señoría en términos esenciales, pero también a la comunidad, de modo de evitar que haya comentarios, suspicacias o argumentaciones que no digan relación con los hechos que en concreto se están imputando. Ese es también un objetivo de esta audiencia de formalización. Por lo tanto, su señoría, solicito, y en primer término, por cuanto vuestra señoría ya resolvió este punto, que ha sido vuelto a la palestra por parte de la defensa, que niegue lugar a esa solicitud y que se mantengan los parámetros que ya su señoría determinó la publicidad de la presente audiencia. Muy bien, la defensora de la niñez le pido que se refiera al punto muy brevemente, por favor. Sí, muchas gracias, señoría. Nosotros apoyamos lo planteado por la fiscal Peribancic. Nos parece que la publicidad del proceso penal es una exigencia que debe respetarse. Lo que sí, partiendo de la base y sobre lo que usted misma, su señoría, informó el día de la mañana, lo que voy a solicitar explícitamente al tribunal es que se decrete por su señoría la medida del artículo 289, letra C, que dice relación con la prohibición, tanto al Ministerio Público como a los demás intervinientes que participamos de este proceso, de entregar a los medios de comunicación información relativa a este proceso penal que pudiera involucrar afectaciones a la honra, la dignidad y la privacidad de la adolescente víctima, de manera tal de que independiente y considerando que se va a restringir la transmisión conforme lo que ha resuelto su señoría y esos antecedentes no van a ser conocidos por precisamente proteger la honra, la intimidad y la seguridad en términos de la privacidad de su información de la víctima, se extiende esa prohibición en todo lo que tiene que ver con el proceso penal para que cualquier requerimiento de medios de comunicación a cualquiera de nosotros como intervinientes, incluido el Ministerio Público, no nos permita poder generar información que pueda perjudicar y afectar la honra, la privacidad y la intimidad de la víctima de estos hechos. Esa sería la solicitud. Muy bien, la Intendencia.
Gracias, su señoría. Bien brevemente, nos adherimos a las solicitudes tanto de la señora fiscal como de la defensora Patricia Laínez, perdón, defensora de Laínez, en el sentido, su señoría, de que se debe respetar la publicidad del presente juicio y resguardando los derechos de la menor, y en los términos que su señoría también ya explicitó antes de la presente audiencia, su señoría. Por lo mismo, nos adherimos en los términos señalados. Y, señor Olivares. Señoría, de forma bien breve, indicar que esta actuación que estamos realizando el día de hoy de la comunicación de cargos que va a realizar el Ministerio Público claramente tiene una definición que encontramos en nuestro código en el artículo 229. Por lo tanto, obviamente aquí la restricción al principio o la limitación al principio de publicidad vendría dada netamente por los antecedentes que efectivamente, como lo ha dicho bien la colega Patricia Muñoz, don Andrés Lago y la señora fiscal regional, pudiera afectar el honor, la honra y obviamente de la víctima y de la familia, ¿ya? Esa discusión que fue zanjada hoy día a primera hora. ¿Ya? También causa particular cuidado porque esta solicitud no es en pos de velar por los derechos del imputado, sino más bien por los derechos que nosotros tenemos que tutelar como creyente y el persecutor del Ministerio Público, ¿ya? Entendiendo también la base de lo que está ocurriendo el día de hoy, también contextualicémonos que siempre el juicio de que la audiencia se esté realizando por medio remoto, eso no implica que las circunstancias cambien de que estuviéramos actuando con normalidad. Y ahí es una recomendación, una extensión que le hago a cada uno de los intervinientes. Estamos en un proceso común y corriente, como si estuviéramos en sala, por ende también podríamos tener público al interior de la sala y también la manifestación de que se esté comunicando a través del Poder Judicial tiene por objeto también poner freno a las opiniones que se puedan estar dando, como bien lo decía el señor defensor Pastel. Por lo tanto, su señoría, obviamente, atenernos a lo que usted dijo en la mañana. En segundo lugar, tener en manifestación que la libertad de la publicidad, digo, claramente tiene que regir todo y cada uno de los actos, porque eso tanto es una garantía para nosotros y tanto para el imputado respecto a la publicidad de los actos. Por lo tanto, por lo mismo, tomando las palabras del señor defensor Pastel, existe esta modificación porque osa comparar nuestro sistema actual con el sistema anterior, que era secreto, inquisitivo, donde el juez investigaba y juzgaba. En cambio, aquí claramente la publicidad es una garantía para su representado, una garantía para nosotros, y obviamente la transmisión de la información que pueda ser transmitida de forma hacia el público en general nos va a permitir también tener controlado y poder aplicar de mejor forma la restricción que estableció y que solicitó la señora defensora de líneas. Por lo tanto, su señoría me adhiero a las peticiones a los argumentos de la señora fiscal regional, señor presidente de Intendencia Regional y defensora de la niñez, y se rechaza la petición de la defensa penal. El tribunal va a resolver derechamente una petición muy simple. La verdad que este magistrado tomó derechamente la decisión de transmitir el desarrollo de estas audiencias vía streaming por una razón muy clara. Creo que también hay que ser muy conscientes de la conmoción pública que ha causado esta causa y por lo tanto creo que es necesario también que los organismos que estamos a cargo de la Administración de Justicia podamos ser transparentes en cuanto a la información que estamos entregando a la comunidad. Y creo que esa información entregada de manera certera y adecuada puede resultar también importante para, en definitiva, fortalecer la confianza en las instituciones públicas y para que la gente aprenda y entienda en qué consiste el proceso penal, porque efectivamente muchas veces hay un desconocimiento de la población en general de lo que implica un proceso penal y de todas las actuaciones que conllevan y que pueden finalmente llevar a un juicio oral. Si bien la defensa plantea, ¿no es cierto?, una limitación al principio de publicidad que en definitiva es un principio que es uno de los principios fundantes de este proceso, a diferencia del efectivamente proceso antiguo que era secreto. Hay un principio fundante como es la publicidad de estas actuaciones y que por ejemplo conlleva que efectivamente, como señala uno de los querellantes, si esta actuación se realizara en sala, la regla general sería que cualquier persona de la comunidad podría entrar a la sala de un juzgado de garantía a escuchar una audiencia. Y esa es la regla general.
efectivamente el artículo 182 plantea la realización, que hay ciertas actuaciones secretas, pero más bien se refiere a los actos previos de investigación, son actos que realiza la policía, ¿no es cierto?, en el proceso de buscar antecedentes o buscar establecer la participación de una persona, pero creo que no dice relación con el proceso penal y con lo que nos conlleva hoy día, que es la audiencia formalización. Además, me llama poderosamente la atención que la persona encargada de velar y tutelar por los derechos de la familia, que son los que pueden verse afectados en su honra, dignidad, es la persona que se manifiesta más abierta en cuanto a mantener la publicidad de la audiencia. Y además creo que hay que tener en cuenta también, como señaló un interviniente, también un tema del principio de realidad. Muchas veces nosotros, a veces ingenuamente, queremos limitar la realización de actividades por parte de intervinientes letrados y lamentablemente la información que queremos limitar ya está profusamente difundida a través de redes sociales y otros medios de comunicación sin ni siquiera la necesaria delicadeza de la entrega de la información. Por ejemplo, recuerdo en el caso Nivaldo que fotografías de la víctima fueron divulgadas por medios sociales, entonces creo que tampoco podemos ser ingenuos en pensar que basta que nosotros limitemos totalmente el debate y que no se realice por medios masivos para que la gente no tenga acceso al contenido del mismo. Y por lo tanto, el tribunal rechaza la petición de la defensa, estimo que ya está magistrado, señaló en forma previa cuál iba a ser la forma en que se iba a plantear, ¿no es cierto?, el debate y planteó exigencias especialmente al Ministerio Público y también a otros intervinientes en cuanto a informar el momento en cuales ellos van a hacer alegaciones que van a ir más bien a temas más bien más de detalle, que puedan afectarle especialmente la honra de los familiares y que lo informen para hacer, ¿no es cierto?, la actividad respectiva. Respecto a lo que plantea la querellante defensora de la niñez, en conformidad a lo dispuesto al artículo 289, letra C, en cuanto a prohibir a los fiscales y demás intervinientes abogados la entrega de información, la verdad que creo que como ya señalé, dado que en este caso la información ya ha sido vertida a través de los medios de comunicación por muchos intervinientes, creo que también sería una decisión totalmente tardía y que en definitiva, si la fiscalía o los querellantes realizan una actuación impropia, será el representante de la víctima quien tendrá que querellarse si lo estima del caso, si es que se realiza una actuación, ¿no es cierto?, contraria a sus intereses. En virtud de ello, ¿no es cierto?, rechazo ambas peticiones. Vamos a partir entonces con la formalización. Señoría, sí. Señoría, Matías Busto por la Defensoría Penal Pública. Voy a hacer presente que no es repetición ni duplicidad de ninguna de las solicitudes que ha hecho mi colega. ¿Cuántas peticiones previas habían? Sí, señoría, son más que peticiones, son consultas. Muy brevemente, primero, y lo hago porque justamente una de las partes querellantes ya ha salido, digamos, como interviniente de este proceso. La primera es poder saber a través del tribunal si efectivamente se ha recibido información del Hospital El Salvador de Valparaíso. Y lo segundo, señoría, a propósito también si se ha recibido información de la Comisión de Libertad la libertad condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. No, en ese sentido, claro. Sí, en ese sentido. Muy poco el tiempo, en realidad era muy poco el tiempo que me dio entre la audiencia pasada y lo más probable que era que ocurriera lo que ocurrió efectivamente, que no teníamos ninguna de esas dos informaciones. Sí se hicieron las comunicaciones respectivas por el tribunal. Sí, señoría, respecto de lo primero, que tiene que ver con el Hospital El Salvador, lo concreto es que, tal como ya lo adelantaba el colega Pastén, para cumplir adecuadamente el rol institucional, que además lo hacemos por mandato legal y que deriva del artículo 19, número 3 de nuestra Constitución Política de la República, es necesario tener todos los antecedentes a la vista en este proceso penal, no tan solo para poder conocer las circunstancias del hecho mismo, sino también las propias circunstancias del representado, en este caso el señor Bustamante. Y en ese sentido vamos a pedir que se solicite cuenta al Hospital El Salvador de Valparaíso para que a la mayor brevedad posible pueda remitir esos antecedentes médicos.
Y por otro lado, y como segundo punto y último, también atendido, digamos, que esto fue una solicitud por parte del querellante que representaba a la Municipalidad de Villa Alemana y que ya hoy día no está presente, es poder también transmitir a través del tribunal a la Comisión de Libertad Condicional de la Eso ya se hizo, don Matías, eso ya el tribunal ya cumplió y se recibió. Ya la resolución que pueda dictar ese organismo es una cosa que es independiente de lo que pueda el tribunal. El tribunal tampoco va a pedir cuenta porque no corresponde, no tengo atribuciones para... ¿Me entiendes? Sí, lo que resulta pertinente es poder solicitarle a la Gendarmería de Chile de Valparaíso con copia a la Dirección Central de Santiago todos los antecedentes e informes respecto del cumplimiento de esa libertad condicional para que buenamente se pueda resolver sobre el resultado o destino que pueda tener dicho beneficio o derecho. Esas son las peticiones que por ahora internamente lo tendrá que pedir sí, es que eso lo va a tener que pedir también la comisión respectiva y no tengo atribución al respecto. Así que solamente doy lugar respecto de ese cuenta y ahora sí damos la palabra a la señora fiscal. Gracias, magistrado. Gracias, señoría. Los hechos de la formalización son los siguientes. El día 29 de julio de 2020, en el domicilio del imputado Hugo Humberto Bustamante Pérez, ubicado en Covadonga 641, Peña Blanca, Villa Alemana, este tuvo una discusión con la adolescente Ámbar DCL, nacida el 14 de febrero de 2004, de 16 años, hija de su conviviente, tras la cual procedió a golpearla repetidas veces con sus manos y con un objeto contundente en diversas partes del cuerpo, tales como manos, brazos, antebrazos, glúteos y muslos. Introdujo un paño en su boca, obstruyendo su respiración, accediéndola carnalmente, introduciendo su pene en la vagina y ano del adolescente hasta ocasionar su muerte clínicamente establecida como sofocación por obstrucción de orificios respiratorios. Luego de lo anterior, utilizando 2 cuchillos y un serrucho, cercenó el cuerpo del adolescente en 15 segmentos y lo evisceró, encontrándose la cabeza envuelta en un plástico. Tras ello, ubicó los segmentos en 3 contenedores de plástico o cooler que sepultó bajo el piso del mismo inmueble en un forado de 52 centímetros de profundidad que él mismo realizó y cubrió con tablas. El imputado planificó previamente los hechos descritos. Para ello, utilizó tablas que se procuró con antelación y con las que ocultó el cuerpo. Además, entre los días 20 y 28 de julio, realizó diversas búsquedas en Internet digitando las siguientes frases: precio de armas eléctricas, pistola eléctrica paralizante a distancia, uso de cloroformo para dormir, venta de camisa de fuerza, psiquiatría, tortura china con bambú, tortura china gota de agua, torturas para doblegar la voluntad, éter en spray para dormir, uso del éter para dormir personas, uso médico de la escopolamina, burundanga, ¿qué es? ¿Dónde comprar gamma hidroxibutírico? Poder total y absoluto. ¿Cómo cambiarse el nombre y apellido? Torturas psicológicas, métodos de tortura, precio de moledoras de carne, golpes para desmayar, dormir o inmovilizar. Estos son los hechos, su señoría, a juicio del Ministerio Público. La calificación jurídica de los mismos corresponde al delito de violación con femicidio previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal. Al mismo tiempo, esta conducta se imputa al imputado Bustamante Pérez en grado de desarrollo consumado y se le atribuye responsabilidad en calidad de autor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Asimismo, los hechos descritos configuran el delito de inhumación ilegal previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, respecto del cual también se atribuye su comisión en grado de desarrollo consumado y autoría al imputado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Muy bien, se consulta al imputado si entendió lo que ha dicho la señora fiscal. ¿Caso entendí? Sí, solo si comprendió. Sí.
Muy bien. Señora fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía en este caso va a solicitar la medida cautelar más gravosa de este proceso penal, que consiste en la prisión preventiva del imputado. Para ello voy a dar cuenta de los antecedentes que fundan la existencia del delito y también la participación del imputado en los siguientes términos. Haciéndome cargo de las alegaciones que se realizaron al inicio de la audiencia, en un momento determinado voy a solicitar que esta transmisión por el Poder Judicial se detenga una vez que se den cuenta de los antecedentes, digamos, que pudieran vulnerar la honra y dignidad de la joven y de su familia. Respecto a la existencia del delito y la participación... Muy bien, pero señora fiscal, no le entendí. ¿Quiere que se detenga la transmisión en este momento? En este momento no, su señoría. Usted va a indicar el momento. Perfecto. Sí. Haciendo mención que respecto a la necesidad de cautela, la fiscal regional se va a hacer cargo de ese elemento. Entonces, señoría, respecto a la existencia del delito y la participación del imputado en esta causa, es importante señalar lo siguiente. Esta causa se inicia por una denuncia por presunta desgracia el día 30 de julio del año 2020 a las 1:40 de la madrugada, interpuesta por doña Maritza García, quien denuncia la presunta desgracia de Ámbar, indicando que el día 29 de julio del año 2020, alrededor de las 9 de la mañana, la joven sale a la casa de su madre, ubicada en calle Covadonga, 641 Villa Alemana. Este antecedente, señoría, también está asociado con elementos concretos que dan cuenta que efectivamente la joven sí concurrió alrededor de esa hora al domicilio de su madre, que compartía junto con el imputado. Para ello es importante señalar lo siguiente: la primera declaración de doña Denise Llanos, que es la madre, realizada el día 1 de agosto del año 2020, en la que señala que Ámbar llegó alrededor de las 9 de la mañana a ese domicilio. Esto se puede acreditar también, su señoría, con el tráfico telefónico entre Ámbar y su madre, que registra una llamada el día 29 de junio del año 2020 a las 8:47 horas de la madrugada. Además de eso, señoría, tenemos la declaración de un testigo, que solamente daré las iniciales a menos que alguna de las partes requiera, pero me parece que no es necesario, digamos, ventilar los nombres de las personas. Y además las partes tienen copia de la carpeta, por lo tanto, me imagino que no va a ser necesario decir los completos, pero este testigo de iniciales CAFN observa a la víctima entre las 8:50 y las 8:55 por Covadonga hacia el norte. Por la ubicación del sitio del suceso, eso significa que la joven iba llegando al domicilio que la madre compartía con el imputado. Luego de eso, señoría, tenemos antecedentes relativos a que en ese domicilio en particular, efectivamente vivía el imputado Hugo Bustamante. ¿Ello en base a qué? Primero, a la declaración de la propia madre, que señala que hace unos meses se había trasladado a vivir con el imputado a ese lugar. La declaración también, o no declaración, porque hace uso de su derecho a guardar silencio, el propio imputado, que fija como domicilio ese lugar. La declaración de una testigo, que es la hermana del imputado, quien también menciona que el imputado vivía en ese lugar. Y aquí hay una declaración muy relevante, señoría, y es la que nos permite también fijar el día de ocurrencia de los hechos, que dice relación con la declaración de una vecina de iniciales CL, quien escucha ruidos de golpeteos que ocurren durante la noche del día 30 de agosto del año 2020. En ese sentido, entonces, es importante señalar lo siguiente. Disculpe, 30 de julio. 29 de julio. De julio. Yeah. Es la noche del 29 de julio a la madrugada del 30. Sí. Este golpeteo es relevante, señoría, porque después, cuando lo analicemos con con los análisis que realiza la PDI en el sitio del suceso, vamos a encontrar que hay partes de esa casa que fueron modificadas, entre ellas particularmente las tablas del living comedor. El living comedor es una casa compuesta por una media agua, en la cual debajo del piso existe tierra, no existe cemento. Y en ese sentido, entonces, estas tablas habían sido modificadas. Efectivamente, después voy a dar cuenta con mayor detalle de ese sentido.
Dentro de estos antecedentes también, para dar cuenta de la existencia del delito y la participación del imputado, tenemos que una de las primeras visitas que realiza la PDI al lugar encuentran manchas pardo-rojizas similares a la sangre humana en 3 sectores de la casa. Primero, en una pared, pero en un dintel en la parte de abajo, que coincide con el dormitorio del imputado y el living comedor. Es la pared que diferencia una dependencia de la otra. Una mancha en el baño, son manchas pequeñas, y una mancha en un chuzo. En este caso, entonces, su señoría, respecto a estas manchas se tomaron las muestras de sangre correspondientes, y en esa oportunidad se tomó también muestra de sangre tanto al padre como la madre de Ámbar, para determinar mediante la huella genética si era posible establecer que esa sangre correspondía o no a Ámbar. Ese informe todavía no ha llegado, pero sí se ha podido establecer que corresponde a sangre humana. Respecto a los antecedentes relativos a la planificación para cometer el delito, es importante señalar, su señoría, que aquí hay 2 informes científicos que dan cuenta de ello. El primero es el informe científico técnico del sitio del suceso, en el cual se menciona que el piso del inmueble se encontraba forrado por planchas de madera prensada y enceradas con pasta de cera color rojo, las cuales fueron retiradas y desmontadas, encontrando bajo de estas un piso de tabla de madera, observándose y evidenciándose una reciente reparación en dicho lugar. Esto por el color y la textura de los materiales que componían esa zona, quedando al descubierto entonces sobre el cimiento compuesto por vigas de madera donde se asienta la casa y el terreno de propiedad consistente en tierra color café con evidentes signos de remoción reciente de la misma. Es decir, este antecedente, que entendemos es un antecedente objetivo, da cuenta, su señoría, de que el imputado con anterioridad a la comisión de este hecho se procuró tener tablas y clavos para poder ocultar debidamente el cuerpo. Y además de eso, señoría, y tal como ya lo mencionó la fiscal regional en la comunicación de cargos que le realizó al imputado, dentro de los antecedentes tenemos el informe científico, digamos, al teléfono que fuera incautado por orden judicial al imputado, en la cual da cuenta que entre el 20 y el 28 de julio el imputado realizó las búsquedas que la señora fiscal ya mencionó. Se encuentra ello establecido aproximadamente el 20 de julio a las 8:37, el imputado busca precio de armas eléctricas. El 20 de julio a las 9:23 busca venta de escopolamina en Chile, dentro de otros. Por ejemplo, el 20 de julio del año 2020 a las 9:14, uso del cloroformo para dormir. El 20 de julio del año 2020, venta del lorazepam. El 20 de julio del año 2020 a las 15:42, torturas chinas. Y así, su señoría, dando cuenta efectivamente de que con anterioridad a la comisión de estos hechos, el imputado intentó ilustrarse respecto a cómo realizar el macabro hecho en el que definitiva resultó ser víctima la joven Ámbar. Es importante también mencionar, su señoría, que hay una primera declaración de la madre de Ámbar en la cual ella menciona haber salido del domicilio, efectivamente haberse entrevistado con su hija alrededor de las 9 de la mañana en la casa de calle Covadonga 641, y luego haber recibido a su hermano y posteriormente haber salido de ese domicilio hacia otra ciudad. Este antecedente también, sin perjuicio que tiene que ser confrontado con los tráficos telefónicos que se solicitaron por parte de esta fiscal a su señoría. Como no han llegado todavía todos, ese es un análisis que estaba pendiente por realizar. Pero sin embargo, de un análisis preliminar sí es posible establecer que el mismo día 29, la madre efectivamente tiene conexiones telefónicas en una ciudad distinta. Luego de esto, su señoría, y una vez que se sabe por redes sociales y empieza la búsqueda de la joven Ámbar, la madre y el imputado se retiran del lugar, de la ciudad de Villa Alemana. En base a eso, su señoría, y en base a los antecedentes que se estaban recopilando respecto particularmente a lo que decía relación con las búsquedas en Google del imputado que había realizado y que ya mencioné, hubo entonces la necesidad de volver a entrevistarlos.
y ellos fueron ubicados en la ciudad de Limache, y en esas circunstancias entonces al imputado se le entrevistó, él no quiso declarar, y a la madre se le entrevistó. Y aquí es cuando, señoría, voy a pedir reserva de los antecedentes que voy a empezar a dar. En base a lo que ya se ha señalado anteriormente, vamos a pedir entonces que esta parte de la audiencia no sea transmitida. No sé si se me puede ver,
Vamos a volver con la transmisión ahora, magistrada. Muy bien. Sí. Entonces, señoría, para concluir respecto a la existencia del delito y la participación del imputado con el preinforme de autopsia, se queda cuenta, digamos, de la muerte de la joven en manos de un tercero, con los hallazgos en el cuerpo compatibles con actividad sexual reciente a la muerte de la joven, con los antecedentes encontrados en el sitio del suceso, particularmente la polera manchada de sangre que estaba junto con el cadáver de la joven que dice Hugo Bustamante, con el hecho de que ese domicilio corresponde al del imputado y él tenía dominio del hecho, es posible, en opinión del Ministerio Público, dar por acreditado tanto la existencia del delito formalizado como también la participación del imputado. Ahora va la fiscal regional a hablar sobre la letra Muy C. bien. Señoría, en relación con la letra C del artículo 140, estimamos que hay necesidad de cautela, en esencia, por peligro para la seguridad de la sociedad por los siguientes elementos. En primer término, dando cuenta de la gravedad del delito, nos encontramos frente a la conculcación de los dos bienes jurídicos más preciados que resguarda la legislación del Código Penal. Por una parte, la vida y por otro lado, la libertad sexual. Y hay que considerar además, su señoría, que en este caso no solo hay una afectación desde el punto de vista de estos valores involucrados en contra de una persona, digamos, que pudiese ser una persona cualquiera. Se trata de una situación de especial afectación y vulnerabilidad en relación particularmente con la vida, pero en especial respecto a la libertad sexual, porque estamos hablando de una mujer y además de una niña de 16 años de edad, que se encontraba en una, como digo, situación particular de vulnerabilidad y que no encontró protección de su entorno más cercano. Ella es objeto de este ilícito por parte del imputado, dando cuenta declaraciones, por ejemplo, de la madre de la menor, de la hermana del imputado, que ellas no llevaban una buena relación. Por lo tanto, todos sus seres más cercanos y de su entorno permitieron que ella tuviese este contacto con el imputado. Los propios antecedentes de la investigación dan cuenta de que la niña Ámbar no vivía ni con su madre ni con su padre. El padre declara en estos antecedentes que es producto de una relación pasajera que tuvo con la madre de la víctima y que siempre tuvo dudas respecto de que Ámbar fuera realmente su hija. Señala que en el 2013 tuvo la tutela legal de Ámbar, con quien alcancé a vivir menos de un año, ya que Denise me hizo la vida insoportable, incluso entraba a mi casa donde yo vivía con mi pareja y mi otra hija, en ocasiones apedraba mi domicilio, por lo que al ser insostenible esta situación, decidí darle la tutela a la abuela materna. En la actualidad, su señoría, la menor vivía con quien llamaba tía, que no era una tía de parentesco, y respecto de quién el padre de esta persona con la que vivía registra una denuncia en actual investigación en la Fiscalía por un delito de abuso sexual. De modo tal, su señoría, que aquí hay una especial indefensión. Además, eso desde el punto de vista del entorno de la menor y de las acciones que se desarrollaron respecto a ella, es necesario tener en cuenta que no solo se la privó de la vida y se vulneró su libertad sexual, sino que esto tuvo lugar en condiciones extremadamente macabras, podríamos utilizar esa nomenclatura. Hay una situación, por cierto, en que se le da muerte y posteriormente se la desmembra, pero en lo esencial se está alterando y afectando la libertad sexual de esta menor y su condición de niña y mujer. Entendemos por esa circunstancia, señoría, que además hay, y esto dice relación con la gravedad de la pena, necesariamente que invocar algunas circunstancias agravantes como las del número 18, que dice relación con que la conducta del autor se haya desplegado en ofensa y desprecio de ciertas condiciones particulares entre las cuales se cuenta la minoría de edad.
y por otro lado, la del artículo 12, número 21, en que se describen los que denominamos delitos o crímenes de odio, en particular por la motivación del sexo de la víctima. Y ello, su señoría, porque en el despliegue de las acciones del imputado no hay sino un evidente desprecio por la condición de mujer y de niña. En tal sentido, la pena que está, como sabemos, asignada al delito de violación con femicidio, sancionado en el artículo 372 bis, es la de mayor entidad que puede consagrar nuestro ordenamiento jurídico, desde presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Y asimismo, desde el punto de vista de las exigencias del artículo 140, también esta norma nos mandata a tener en cuenta el número de ilícitos que se están imputando. Si bien estamos hablando de una figura compleja que releva en el legislador la necesidad de sancionar con aún mayor pena que aquella que consideraría la sanción en forma independiente respecto de un delito de homicidio o femicidio en este caso y el delito de violación, lo cierto es que esta situación, como digo, una figura compleja del legislador y en ese sentido un solo ilícito, naturalmente envuelve conductas plurales que dan cuenta del acceso carnal, tal cual ha sido establecido en los hechos de la formalización, y por otro lado de aquellos que dieron lugar a su muerte. Según se expresa en los antecedentes extractados del informe que ya contamos en forma preliminar del Servicio Médico Legal, hay evidencias biológicas de actividad sexual vaginal y anal peri-mortem, con lo cual se da cuenta de que en definitiva esa actividad sexual fue cercana a la muerte. De ese modo, y de acuerdo a lo que reseña el profesor Luis Rodríguez, lo que acá ocurre, y de esa forma se permite configurar la figura compleja de la violación con femicidio, es una proximidad o inmediatez temporal de ambas situaciones. Hay un principio de ejecución del resultado hay una actuación concreta del imputado que dice relación con la propia conducta que permite la sofocación de la víctima, que por otro lado es el principio de ejecución del delito de femicidio. Y en ese contexto se desarrolla la figura compleja y permite cristalizar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 372, 372 bis. Por otro lado, su señoría, como otras condicionantes establecidas en el artículo 140, el imputado se encontraba gozando del beneficio de la libertad condicional que había sido concedido con fecha 26 de abril del año 2016, un elemento que especialmente recoge la letra C del artículo 140. En otro sentido, estimamos que además hay un evidente peligro de fuga por cuanto la pena que arriesga el imputado, considerando lo dispuesto en el artículo ya mencionado, es en extremo extensa. Finalmente, en relación con este punto, hay una necesidad también de cautela por cuanto estimamos que es indispensable para el éxito de la investigación que se mantenga la prisión preventiva del imputado, teniendo en cuenta que doña Denise Llanos ha expresado en su declaración tener temor respecto de lo que el imputado pudiese desarrollar como una conducta en su contra. Dio cuenta de aquello en su declaración, señalando que fue amenazada en orden a quitar su propia vida y la de su entorno más cercano, considerando entre ellos a su hijo Daniel. De este modo, por cierto, hay otros elementos que considerar en relación a las condenas pretéritas del imputado. Él registra en su extracto de filiación las siguientes anotaciones. Por el delito de robo en lugar destinado a la habitación fue condenado con fecha 11 de octubre del año 88 a una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, la que se encuentra cumplida desde el año 1996. Registra una anotación por robo en lugar habitado, más el delito de hurto, condenado con fecha 27 de marzo del año 95, a 5 años y un día, también de presidio mayor en su grado mínimo, que se encuentra cumplida desde el año 96. Presenta un quebrantamiento de condena impuesto por resolución de 26 de diciembre del año 96,
que se encuentra también cumplida el año 99, y presenta una condena por, por 2 delitos de homicidio simple impuesta el 5 de octubre del año 2005. Esas 2 condenas corresponden, una primera a 12 años de presidio mayor en su grado medio y la segunda a 15 años de presidio mayor en su grado medio, y respecto del cual, habiendo sido condenado a este total de 27 años, obtuvo su libertad condicional, como ya he reseñado, con fecha abril del año 2016. De este modo, su señoría, teniendo en cuenta en particular el último ilícito que he reseñado, se verifica a su respecto una circunstancia agravante de reincidencia por haber cometido el delito, encontrándose cumpliendo una condena pretérita bajo la modalidad de la libertad condicional. De acuerdo a estos antecedentes, entendemos que el peligro para la seguridad de la sociedad resulta evidente, y en atención a ello debiera ser concedida la prisión preventiva. Solo voy a señalar muy brevemente que si bien no tenemos a la fecha de hoy un análisis pormenorizado o examen actualizado acerca de la situación del imputado, y hago presente aquello porque la defensa ya ha requerido antecedentes en tal sentido por medio de vuestra señoría, podemos señalar lo siguiente: si bien no entendemos esta información actualizada al día de hoy, sí sabemos que en oportunidades anteriores se han realizado análisis respecto de la conducta y comportamiento del imputado, y atendido a aquello ya existe una descripción acerca de su personalidad, que da cuenta de tener un trastorno antisocial de la personalidad. Esas características, su señoría, son caratuladas o calificadas por los expertos como expresiones propias de una personalidad y comportamiento frío, calculador o narcisista. Así quedó determinado en la sentencia que lo condena por este doble homicidio en el año 2005, en que los expertos plantearon sus pericias al respecto y dieron cuenta de este trastorno de personalidad antisocial, que por cierto no hace perder el juicio de realidad. Y en particular describió en esa oportunidad la perito Sofía Ortiz Cabrera que el peritado presenta un trastorno de personalidad de tipo antisocial con elementos narcisistas y paranoideos, y un abuso y una probable dependencia de sustancias como alcohol y cocaína. Señala que descartó hipótesis de psicosis epiléptica, pues tendría que haber existido una pérdida de juicio de realidad, lo que no tuvo lugar. Puede descartar que haya tenido ideas delirantes o alucinaciones, y su conducta posterior a los homicidios no es claramente desorganizada, indicando una elaboración tendiente a ocultar los hechos que no pudiera haber ocurrido ni con compromiso de conciencia, ni en una psicosis lúcida con compromiso importante de la conducta. Su señoría, yo comprendo que estas evaluaciones dicen relación con un momento muy pretérito respecto del que nos encontramos hoy día, pero quiero explicitar que el trastorno antisocial de la personalidad es una condición de la persona, es una característica o una modalidad que asume su propia personalidad, como señala el tratadista y quien fija los rangos, los límites y descripciones fundamentales respecto de lo que podemos entender por este trastorno. Kurt Schneider señala que son variaciones de la personalidad que se desvían de la norma del término medio del valor, y que lo llama principio normativo. Y para que la normalidad sea psicopática es necesario que haga padecer al sujeto y o a la sociedad. Las personalidades psicopáticas no son tipos de accionar meramente descriptivos, donde se nominan las principales cualidades de la personalidad, y se caracteriza en general por un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás, agresión a personas o animales, destrucción de la propiedad y otro tipo de ilícitos básicamente fundados en violaciones graves de las normas. Entonces, señoría, como digo, da cuenta de una evaluación anterior, pero si uno analiza incluso el establecimiento de los hechos a propósito de esa condena, el modo de actuar, la dinámica desplegada respecto de las víctimas, que dice relación con practicar maniobras que logran que la persona vea privada la posibilidad de respirar normalmente, y que hay un sometimiento
posterior, como en el caso del sometimiento sexual que tiene lugar respecto de Ámbar, la forma como se oculta los cuerpos en el caso del año 2005 y el cuerpo de Ámbar en este caso da cuenta de un real patrón de conducta que supone haber dejado de alguna manera un sello del imputado en estos ilícitos. Por ello, entendemos entonces que, atendida a las consideraciones expuestas en relación a los requisitos establecidos en el artículo 140, que ya han sido descritos en relación con las letras A y B, pero en particular en relación con las letras C, estimando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, solicitamos que se decrete su prisión preventiva. Muy bien, voy a dar la palabra al abogado creyente por la Defensoría de la Niñez, a doña Patricia Muñoz. Muchas gracias a su señoría. Como Defensoría de la Niñez solicitamos que este tribunal decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Bustamante en razón de cumplirse todas las exigencias procesales previstas en el artículo 140 en sus letras A, B y C. Partiendo desde una base que tiene que ver con que el señor Bustamante efectivamente no debió haber estado en libertad, en consideración a los elementos de juicio que se han esgrimido en esta audiencia, queda de manifiesto que estamos en presencia de quien actúa y tiene comportamientos y patrones delictuales propios de un psicópata y que efectivamente la gravedad y la violencia ejercida contra la víctima revelan que el modus operandi de su actuación dice relación con aquello. Para sostener la imputación en términos de las letras A y B, me parece que la fiscal Bowen ha sido bastante explícita en las consideraciones de esos elementos y solo voy a profundizar en aquello teniendo como análisis de su señoría lo que tiene que ver con los hallazgos específicos en el sitio del suceso, particularmente con la evidencia que vincula directamente al imputado con el hecho materia de la formalización, específicamente el hallazgo junto al hallazgo del cuerpo de la víctima de una polera que le identifica con su nombre, Hugo Bustamante, ¿no es cierto?, además de poseer esta polera rastros evidentes de manchas pardo-rojizas asociadas a lo que además se encontraba en su interior. Otro elemento que me parece relevante desde el punto de vista de la acreditación del delito y también la presunción fundada de participación tiene que ver con la premeditación que el imputado da cuenta y manifiesta en su comportamiento previo a la ocurrencia de los hechos. Ha quedado de manifiesto con lo que ha relatado la fiscal, cómo entre el 20 de julio y el 28 de julio se realizaron diversas búsquedas por parte del imputado Bustamante en sitios de internet donde precisamente todo lo que pretendía buscar tenía que ver con cómo adormecer a las personas, con cómo lograr tener dominio respecto de las personas, con la utilidad que podrían reportar en ese sentido distintos medicamentos, con cómo torturar a personas, situaciones todas que develan y dan cuenta de cómo esta situación no tiene que ver con un comportamiento que haya sido temporal o solo de una ocurrencia inmediata al alero de un hecho que le haya ocurrido en el contexto de su visita o de la visita de la víctima. Muy por el contrario, acá hubo una planificación, la adquisición de tablas también para sustituir el piso de la vivienda donde él residía y donde ocurre el hecho delictual, es una manifestación más de la premeditación y de la forma en la cual se estructura la comisión de este ilícito de la máxima gravedad con las consecuencias irreversibles que ya hemos conocido. Prueba de ello también es la utilización de mecanismos como los que describe la fiscal, particularmente en lo que dice relación con la producción de efectos relacionados con el cuerpo y cómo eso pretendía evitar también situaciones relacionadas con la posibilidad del olor que expede evidentemente un cuerpo que se encuentra en una situación de fallecimiento. Desde ese punto de vista, entonces, si a esos elementos añadimos también la claridad de las evidencias sostenidas desde el punto de vista médico-legal y los hallazgos considerados en ese sentido, es que queda de manifiesto su señoría cómo el comportamiento del imputado da cuenta efectivamente de la comisión por parte de este de hechos materia de la investigación. Si se me permite, su señoría, y se puede eliminar la transmisión porque quiero hacer referencia particular a situaciones que me parecen relevantes y que no se transmiten.
consistencia de la abogada. Vamos a pedir entonces que se reactive la transmisión. Está nuevamente la transmisión arriba. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, señoría. Considerando aquello entonces, lo que nos parece a nosotros es que, como se ha dado cuenta por el Ministerio Público, acá se cumplen todas las condiciones desde el punto de vista de la necesidad de cautela, entendiendo que se encuentra acreditado el hecho por el cual se ha formalizado la violación con femicidio, como también la inhumación ilegal, y que por lo tanto también existen, de acuerdo a los antecedentes que han sido esgrimidos, las presunciones fundadas de participación del señor Bustamante. Y en lo que dice relación con la letra C, la gravedad de la pena es un hecho de la causa, su señoría conoce la legislación probablemente mejor que los que estamos en audiencia, y acá estamos hablando de una pena que se mueve entre el presidio perpetuo simple y el presidio perpetuo calificado. Pero también es relevante considerar el carácter del delito cometido, o de los delitos cometidos, considerando que en este caso también tenemos dos delitos. Y el carácter de los delitos cometidos reviste una manifestación, creo, pocas veces vista en nuestro país, del profundo desprecio que el señor Bustamante tiene por la vida humana, del profundo desprecio que tiene el señor Bustamante por las mujeres y por los niños. Y desde esa perspectiva, ese es un elemento de juicio que no puede ser desatendido, tal como se consigna en nuestra legislación, atendiendo al carácter de los delitos. La libertad del señor Bustamante no solo es un peligro para la seguridad de la sociedad hoy, lo ha sido siempre, porque su comportamiento conductual efectivamente lo demuestra, y eso da cuenta de los antecedentes que han sido conocidos por su señoría. La Fiscalía ha sostenido en su argumentación que efectivamente acá nos encontramos en la posibilidad de presenciar distintas circunstancias agravantes que evidentemente intencionarán la petición punitiva de esta querellante al máximo posible de nuestra legalidad, que es el presidio perpetuo calificado. Y yo me permito agregar en ese sentido, sin duda, su señoría, también aquella que se relaciona, por ejemplo, a las que ya refirió la fiscal, con la del artículo 12, número 9, que es emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho. Y también, indudablemente, aquella de la comisión del delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro. El imputado Bustamante sabía perfectamente que Ámbar tenía que recurrir al domicilio para efectos de poder tener el dinero que le era propio y que su padre le mandaba mensualmente. Sabía la forma en la que tenía que actuar para que precisamente su delito quedara impune. Prueba de ello es lo que hace con posterioridad a violar y asesinar a Ámbar con su cuerpo. Y desde esa perspectiva nos parece que queda de manifiesto no solo las agravantes que ha esgrimido la fiscal Peribancic, sino estas que se agregan también. Se encontraba además gozando de la libertad condicional que desde nuestra perspectiva nunca debió recibir. Se encontraba además, por tanto, sosteniéndose en una lógica de cumplimiento bajo la modalidad de libertad condicional de una sanción por ilícitos de la misma especie, razón por la cual ciertamente aquello configura otras circunstancias agravantes. Desde ese punto de vista, entonces, su señoría, evidentemente la libertad del imputado Bustamante constituye un peligro serio para la seguridad de la sociedad, además de constituir un peligro evidente para los demás miembros de la familia de la víctima, como también su libertad constituir un riesgo para los hechos de la investigación que deben seguir su curso y que resultan relevantes para determinar esta imputación en términos de mayor precisión conforme a los antecedentes que el Ministerio Público sigue tramitando y trabajando. Por estas consideraciones, su señoría, es que solicito que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva por los argumentos ya esgrimidos, considerando que se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 140 de nuestro Código Procesal Penal. Muy bien, voy a dar traslado ahora a la Intendencia y desde ya voy a informar a los intervinientes que una vez que termine el abogado de la Intendencia vamos a hacer un receso de 10 minutos para después recibir el resto de las argumentaciones dado la extensión, ¿no es cierto?, del desarrollo de la audiencia. Señor querellante. Muchas gracias, su señoría. Bien, señoría, esta querellante, señoría, dedujo su querella basándose en los antecedentes que tenía al momento de presentarla por homicidio calificado, concurriendo a las agravantes contenidas en el 391 primero, causa circunstancia calificante primera de alevosía,
y circunstancia quinta con premeditación conocida, señoría. Entendemos, señoría, que por lo menos en este sentido nuestra calificación jurídica cumple con todos los requisitos legales, sobre todo considerando la luz de los antecedentes vertidos en la presente audiencia, la planificación del imputado, señoría, comprar materiales, herramientas, consultas sobre artículos o elementos para dopar a las personas. Entendemos, señoría, que con eso, y sobre todo, señoría, la circunstancia ya vertida, que no se va a repetir, pero para deshacerse del cadáver, ocultarlo y evitar así que se delate fácilmente su presencia bajo el piso del inmueble, entendemos, señoría, que aquí hay una planificación, un trabajo que el imputado se dio, consultas, cotizaciones, si quieres verlo así, y además, señoría, entendemos que concurre premeditación conocida, porque no solamente persigue la impunidad, sino que, señoría, el ánimo frío, señoría, para llevar a cabo el crimen por el que ha cometido, y que en circunstancias, y que como ya se ha señalado, entendemos la mente fría y lo que es corroborado por los informes leídos por la señorita fiscal. Sin perjuicio de ello, señoría, y a la luz de los antecedentes complementarios también señalados por la Fiscalía, nos adherimos también a esa calificación jurídica y en virtud de los antecedentes que no es necesario repetir y que ya han sido latamente expuestos, entendemos, señoría, que la única cautelar posible es la prisión preventiva. Primero porque claramente, y no queda otra lectura, es un peligro para la sociedad una persona que cometió un crimen similar, ocupando prácticamente los mismos métodos, la misma forma de ocultamiento del cadáver, y que se encontraba en libertad. Entendemos, señoría, que no existe otra lectura, otra cautelar. La pena que arriesga, señoría, no existe ninguna posibilidad de que acceda a alguna pena sustitutiva, y que por lo tanto la prisión preventiva es la única cautelar posible, y solicitamos que se imponga, señoría. Muchas gracias. Muy bien, como ya lo adelanté, voy a hacer un receso de aproximadamente 5 a 10 minutos y vamos a retomar entonces ahí con el querellante don Patricio Olivares y luego la defensa. Gracias, su señoría.